tendrá que ver la producción de la poción Felix Felicis en la clase de pociones en Harry Potter? ¿Qué tendrá que ver la producción de la llama de Charmander? ¿Qué tiene que ver la digestión de Bruce comiendo la torta de chocolate famosísima de Matilda? ¿Qué relación tiene todo esto con el enamoramiento de Bella y Bestia? ¿Y qué relación tiene esto con la baba corrosiva que tienen los xenomorfos de Alien? Todas ellas son reacciones químicas y hoy en The Mole Teacher te voy a contar de qué se tratan y qué tipos existen. Bienvenidos a un nuevo video. Una reacción química es un fenómeno en el cual yo voy a tener una sustancia y a esta le va a ocurrir algo y se va a transformar en otra. Como mínima condición es que yo tenga una sustancia al menos para iniciar el proceso. Quemar las cartas de tu crush que te mintió como si fueras una quinceañera. Respirar oxígeno fingiendo paz pese a que estás destruida por dentro. O hacer rugir al motor de tu 147 fingiendo que sos Toretto para tapar tus problemas emocionales graves. Todos ellos son fenómenos químicos porque estamos presenciando algún cambio. En el caso del papel, el papel se va a quemar y va a producir cenizas. El proceso es irreversible. En el caso de la respiración, estás fijando oxígeno para que se produzcan muchas reacciones metabólicas dentro del cuerpo. Y en el caso del motor del auto, la nafta se va a quemar para producir diferentes gases. Por ello, en una reacción química necesitamos identificar cuáles son sus partes principales. La primera parte la vamos a llamar reactivos y la segunda la vamos a llamar productos. En este caso estamos teniendo dos reactivos y dos productos. Y la forma de leer correctamente esto no es decir A más B para darte C más D. No, tenemos que pensar que este signo más significa reacciona con. Reacciona con. La flecha, por lo general, va a tener el significado para dar, para generar, para formar, o en algunos casos se descompone en, ahora vamos a ver en qué casos se va a leer de esa manera, se descompone en, estas son formas de leer a la flechita, ¿sí? Y el más del final, vamos a leerlo como un I. Entonces, esta reacción química genérica, vamos a leerla como el reactivo A reacciona con el reactivo B para dar el producto C y el producto D. Además, yo también podría indicarte los moles que participan en esta reacción química. Por ejemplo, acá podría decirte 2, acá podría decirte, bueno, si no te pongo nada, quiere decir que hay 1, acá te podría poner 3, acá te podría poner 5. No importa, ¿sí? Estos números son números de fantasía, pero ¿cómo se leería? Bueno, lo leería de esta manera, diría 2 moles del reactivo A reaccionan con un mol del reactivo B para dar 3 moles del producto C y 5 moles del producto D. Aumentando la información de las cosas que pueden aparecer en una reacción química, qué sé yo, podríamos de repente indicar el estado de agregación de estas sustancias químicas como G, como L, como S o como AC o AQ. Entonces, ¿qué significa esto? Va a significar el estado de agregación. ¿Y cómo lo voy a leer? Lo voy a leer así, voy a decir 2 moles del reactivo A en estado gaseoso reaccionan con un mol del reactivo B en estado líquido para dar 3 moles del producto C en estado sólido y 5 moles del producto D en estado acuoso. Decir que está en estado acuoso significa que está disuelto en una solución. Una vez que entendimos qué es una reacción química y qué partes la conforman, podemos ver los tipos. A medida que les muestre un tipo de reacción química, también voy a apoyarme con ejemplos visuales que encontré en YouTube copados de ciertos canales. Ahí les dejo los nombres de los canales y en la descripción voy a dejar los links de los videos originales para que puedan acceder a ellos. Y con ejemplos de reacciones químicas puntuales. Por ejemplo, la primera reacción química que vamos a ver ahora va a ser la reacción de síntesis. En esta reacción de síntesis, justamente como dice la palabra, vamos a resumir, por así decirlo, dos sustancias en una sola. Es decir, tengo A más B, ¿sí?, para darme solamente un producto C. Entonces, de repente, podría encontrar, fíjense que vamos a ver una reacción en donde tenemos una cinta, que se ve ahí a lo largo, llamada cinta de magnesio, y va a reaccionar con oxígeno. Esta reacción, aparte de ser exotérmica,
produce una gran cantidad de luz. Muy bien. Y como ustedes pudieron ver, esta reacción química va a producir un óxido del tipo básico porque justamente estamos reaccionando un metal con el oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjate que acá tengo 2 moles del magnesio que está en estado sólido, reacciona con 1 mol del oxígeno gaseoso para darme 2 moles del óxido de magnesio sólido. Esto queda como residuo blanco al final de la reacción, pese a que no se ve bien en la pantalla, ¿sí? Entonces, también, no sé si escucharon bien, que ahí nombra, se emite una cantidad de luz importante y también calor. Cuando las reacciones también emiten calor, vamos a llamarlas reacciones del tipo exotérmicas. Una reacción exotérmica es aquella que va a liberar calor. Libera calor. El calor se puede nombrar genéricamente para identificarse con una Q si es exotérmica al final de la reacción en los productos, y si es endotérmica, que sería el otro concepto, endotérmica, es decir, que la reacción para ser llevada a cabo necesita absorbe calor. En ese caso, la Q estaría del lado de los reactivos, ¿sí? Esto quiere decir que tengo que calentar a la reacción química. Más allá que acá necesitó una llama para poder iniciar, está liberando gran cantidad de calor y energía. Vamos a considerarla como reacción exotérmica, ¿sí? Y también en estudios superiores, cuando la reacción química es indicada con los términos de calor, se pone una letra delta H, que significa entalpía, que es el calor de la reacción química. Cuando delta H es negativa, estamos hablando de una reacción exotérmica. Si estamos hablando de una reacción endotérmica, delta H generalmente se torna positiva. En el siguiente tipo de reacción química, que es la descomposición, vamos a tener una sustancia que generalmente se le va a dar calor y va a producir más de 2 sustancias distintas en los productos. En el caso del video vamos a tener la descomposición del clorato de potasio, que con acción del calor va a producir, ¿sí? Cuando tenemos calor generalmente se pone un triangulito sobre la flecha de reacción y va a producir el clorito de potasio más un medio de oxígeno. Es decir, que una única sustancia se calentó y obtuvimos 2 distintas al final. En el siguiente ejemplo vamos a tener la precipitación. ¿Qué es la precipitación? A mí me encantan este tipo de reacciones. Es el contacto entre 2 sustancias en estado acuoso, o sea, 2 soluciones, que cuando se mezclan van a producir al menos una sustancia en estado sólido en la superficie de la mezcla, ¿sí? También pueden generar más cosas, obviamente, pero al menos tiene que aparecer un sólido visible. Fíjense que acá al principio tenía 2 soluciones incoloras y al mezclarlas se produce este precipitado hermoso amarillo sólido sobre la superficie de esa solución. La siguiente reacción es la neutralización y básicamente es el contacto entre una base y un ácido para darme un compuesto que se llama, y ya lo conocen, sal y agua. Obviamente que esto puede ir variando dependiendo de la solución, ¿sí? Pero la base puede ser, por ejemplo, un hidróxido, el amoníaco, ¿sí? Y el ácido puede ser un oxoácido, un hidrácido, un ácido carboxílico. Y la sal puede ser una sal binaria, un hidrógeno oxosal, una sal básica, un oxosal, de todo tipo. Y básicamente, para que quede neutro justamente esto, vamos a observar que tiene que reaccionar en igual cantidad de moles para que quede neutro al 100%, tanto la base como el ácido. En el video podemos observar cómo una solución de hidróxido de sodio, que es la fucsia, va a estar siendo, neutralizada con ácido clorhídrico y justamente se ve el punto de equivalencia de neutralización cuando gota a gota el punto en el que se encuentra la solución incolora es porque ya reaccionó por completo con el ácido. Las reacciones redox son de mis favoritas porque son muy vistosas también
a nivel laboratorio. Son muy coloridas y también nos muestran procesos muy interesantes cuando reaccionan dos sustancias químicas distintas. En el video vamos a ver el contacto del cobre con el ácido nítrico y el cambio en una gama de colores hiper interesante. Podemos ver ahí la reacción química en pantalla, pero básicamente una redox es una reacción en donde se produce una reducción y también se está produciendo una oxidación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una reducción y de una oxidación? Una reducción es la disminución en el número de oxidación que usa un elemento químico en una sustancia. Y la oxidación sería el aumento en el número de oxidación que utiliza ese elemento químico en una sustancia puntual. A esta sustancia, ¿sí?, que va a disminuir su número de oxidación, la vamos a llamar agente oxidante y a esta la vamos a llamar agente reductor, porque justamente permite que se produzca el proceso de la otra y viceversa. Esto nos permite explicar, por ejemplo, procesos como la pila, ¿sí?, que son muy interesantes para poder estudiar en niveles de química superior. Pero para ello, para poder identificarla, yo tengo que ya manejar nomenclatura y poder identificar cuándo la sustancia química está aumentando el número de oxidación y cuándo la está reduciendo. Ahora, por ejemplo, en el que estoy poniendo en pantalla, la reacción entre el calcio y el cloro, yo estoy teniendo acá una reacción redox muy simple debido a que el calcio está en estado elemental con 0 y va a pasar a tener más 2 en el cloruro de calcio. Luego el cloro que está en estado elemental se va a reducir y va a trabajar con menos 1 en la sal. La siguiente reacción es la reacción de equilibrio, en la cual vamos a entender que la descomposición, digamos, o el desgaste de los reactivos va a ser igual a la formación nuevamente de estos por parte de los productos. Es decir, que la reacción va a ir y venir en una velocidad igual. La velocidad de la reacción directa va a ser igual a la velocidad de la reacción indirecta. Estos son ejemplos de reacciones de equilibrio en donde hay, digamos, una dinámica muy fijada y siempre voy a tener presente parte de los reactivos y parte de los productos en un momento de la reacción. En pantalla estamos viendo la reacción de equilibrio del del dióxido de nitrógeno con el tetraóxido de dinitrógeno, que como ves, cuando pasa de estar en agua fría a agua caliente, pasa de ser un poco más incoloro a estar en un color café más fuerte. Es decir, que la temperatura hace que cambie de un gas a otro. Fíjate que esta reacción, que es de equilibrio, por un lado se va a estar desgastando el dióxido de nitrógeno para formar el tetraóxido y al revés, cuando va a pasar a agua caliente, este tetraóxido va a volver a formar el dióxido de nitrógeno haciéndolo más color café. Igual no se preocupen porque en química por ejemplo del CBC, hay toda una unidad de equilibrio químico y obviamente que en química superior van a tener 1000 veces oportunidades para estudiar equilibrio de cualquier cosa. La siguiente es la reacción de combustión y acá no hace falta darle créditos al autor porque soy yo. Que obviamente, como proviene del gas metano, son combustibles. Fíjense que la reacción química yo estoy burbujeando gas natural en agua jabonosa y lo que hago, bueno, yo, que facha que tengo, por Dios, voy a agarrar esas burbujas de metano, como tengo la mano húmeda, me pueden prender fuego y no me va a pasar nada, simplemente va a combustionar y ahí mi cara de poker face, ganador, justamente la combustión se produce bastante rápido. Acá pueden ver la misma reacción otro día. Fíjense que la cara es clave para estos experimentos. Pero básicamente, ¿qué es la combustión? Es la reacción química, ¿sí?, de una sustancia orgánica, ahora vamos a ver de qué se trata esto, más el oxígeno para darme monóxido de carbono o dióxido de carbono y agua. Bien, la sustancia orgánica va a ser algo llamado combustible. Y puede ser, por ejemplo, por lo general lo que va a aparecer en ejercicios muy comunes, van a ser los llamados hidrocarburos. Los hidrocarburos, justamente como dice la palabra, son sustancias que tienen carbono e hidrógeno. Puede ser, por ejemplo, no sé, el gas natural, el metano, ¿sí?, el etano, el propano,
Bueno, el butano, por ejemplo, incluso sustancias como el metanol, ¿sí? Se pueden transformar en combustibles para producir la combustión. El efecto que tiene esta reacción química de combustión es que si produce monóxido de carbono estamos viendo una llama amarilla y si produce dióxido de carbono estamos viendo una llama azul. Por eso, ojo en casa, cuando vemos llamas amarillas estamos hablando de una mala combustión y este gas, el monóxido de carbono, es mucho más peligroso que el dióxido de carbono y produce asfixia, produciendo la muerte. Una muerte tranquila, copada, pero bueno, una muerte al fin y al cabo. Así que ojo con eso porque vamos a tener que tener cuidado y tener el ambiente ventilado si vemos que tenemos una llama con mala combustión. Igual no te preocupes porque voy a hacer un video especial para combustión en donde te muestre ejemplos de cómo poder equilibrar este tipo de reacciones. Así como también voy a hacer de redox. Otro tipo de reacción química que me gustaría nombrar es la reacción química de desplazamiento. La verdad que no la nombran en algunos lados, pero me parece importante, ¿sí?, poder incluirla porque nos permite entender cómo se dan ciertas reacciones químicas. Y esto es que, por ejemplo, yo tengo acá A, que es un reactivo, va a entrar en contacto con una sustancia formada por dos elementos químicos y acá se va a producir un cambio, un intercambio entre las sustancias, ¿sí? Básicamente, esta va a ser A, este va a ser BC, y bueno, no hace falta que terminemos la historia, ¿no? Arre que no podrían pelear si seguían juntos, pero bueno, no importa, vamos a pensar que la engañó y que son re infelices y se separaron y formaron una nueva pareja. Esto puede pasar por cuestiones de afinidad entre las sustancias químicas, por ejemplo, si tengo el hierro y reacciona con el ácido clorhídrico, va a producir el cloruro ferroso y va a liberar hidrógeno gaseoso al ambiente. En un desplazamiento doble tenemos un cambio de parejas, que perversitos. Tenemos acá justamente, ¿sí?, el intercambio simultáneo entre ellos. Por ejemplo, de esta forma. Te podría nombrar la reacción química entre el nitrato de plata más el cloruro de sodio para formar, por ejemplo, nitrato de sodio, ¿sí?, y el cloruro de plata. Entonces, obviamente, que acá estamos frente a un tipo de reacción de desplazamiento doble. Justamente acá otra cosa que quiero nombrarte es que en las precipitaciones, acá tenemos la flechita, por ejemplo, este producto es un precipitado de estas dos soluciones cuando se mezclan, y cuando tenemos una precipitación, no sé si yo lo dije en este video, se puede colocar, además de ponerlo que está en estado sólido, o sea que aparece en la superficie de esa solución, como vimos en el video de precipitaciones, también se puede poner una flechita hacia abajo para indicar la formación del precipitado. Antes de irnos, no te olvides de activar la campanita si ya sos suscriptor de este canal. Si sos visitante nuevo, no te olvides de suscribirte. Y también recordá seguirme en mis redes, en Instagram como @NéstorGMolina y en Facebook como Néstor Gabriel Molina. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chau, chau.